Instituto Elcano. Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente Liz Truss ha sido breve, concisa, muy directa. Ha lamentado la salida de Kwasi Kwarteng, que recordemos, el ex canciller de Hacienda estaba en Washington con motivo de esa reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Tenía que coger vuelo directo, aterrizaba hoy en Heathrow y ya bromeábamos con el tema de las turbulencias. Bueno, turbulencia la que le ha venido cuando ya ha puesto pie en suelo firme. Finalmente ha sido su salida una de las cosas más notorias entre los anuncios que hemos visto hoy en Reino Unido. Jeremy Hunt va a ser su sustituto, pero claro, ¿hasta qué punto poner a Kwasi Kwarteng como la cabeza de turco de esta crisis en el gobierno británico conseguirá restaurar la confianza? Es complicado porque lo que es esto, ante todo, ha sido una crisis de credibilidad. Y la rueda de prensa no ha ido demasiado bien en el sentido de que Liz Truss apenas ha admitido preguntas y ha tenido que insistir mucho en que los mercados deben tranquilizarse y en que ella no va a dimitir. Cuando alguien insiste mucho en eso, pues generalmente es mala señal. Se llamaba bastante eso la atención, el hecho de que haya pedido tanto calma al público, a los mercados, a la economía en general, y también el hecho de que haya admitido tan pocas preguntas. Hemos visto de hecho cómo Liz Truss se marchaba y muchos medios levantaban la mano. Es que apenas habremos contabilizado unas 3 preguntas a lo sumo. ¿Se avecinan elecciones generales en Reino Unido? Porque hemos visto cómo Sir Ed Davey en la oposición sí pedía que se convoquen unas elecciones generales. Decía que la salida de Kwarteng no es suficiente para frenar esta sangría en esta crisis, como decías, de confianza, de credibilidad del gobierno, y decía es que realmente ahora mismo el sentimiento de la ciudadanía es de hartazgo. Deben acudir a las urnas para elegir realmente qué partido y qué representante quieren que les gobierne en estos instantes. Pero veíamos cómo desde Downing Street esta semana nos decían, ojo, que la salida de Liz Truss provocaría una situación desastrosa. ¿Hasta qué punto es así? Bueno, no sabemos hasta qué punto. Desde luego no es muy buena señal que haya que cambiar de primer ministro cada pocos meses, ¿no? Es lógico que la oposición, que los laboristas intenten adelantar elecciones, porque en este momento arrasarían probablemente. Pero creo que a pesar del estupor de la población general, lo que intentará el Partido Conservador, los Tories, es mantener el poder. Ahora tienen mayoría absoluta, lo más normal es que lo perdieran unas elecciones y les sale más a cuenta intentar tranquilizar a los mercados y que rueden algunas cabezas si es necesario la propia primera ministra. Pero aceptar elecciones generales equivale a renunciar al poder, y eso dudo que los conservadores estén dispuestos a hacerlo. ¿Podría suceder que una de las cabezas que rodase próximamente fuera la de Liz Truss y de nuevo volviéramos a ver un despliegue similar, un proceso similar al de Boris Johnson, sin convocar elecciones generales para mantener los Tories ese poder? Teóricamente una moción de confianza no se podría plantear antes de un año, pero bueno, ya sabemos que también ocurrió con Theresa May y con Boris Johnson, que al final les visitan en Downing Street y les convencen para que dimiten. Yo creo que la intención inicial es esperar un poco a ver qué pasa. Está claro que la situación de Liz Truss ahora está pues en el alero, en función de cómo evolucionen los mercados y cómo evolucione la credibilidad del Reino Unido. Si la cosa se mejora, pues yo creo que intentarán esperar. Creo que un cambio ahora de primer ministro sería también arriesgado y sería percibido como una fuente de inestabilidad, pero si ven que Liz Truss les lleva irremediablemente hacia unas elecciones anticipadas y una derrota, pues prescindirán de ella como prescindieron de Boris Johnson o de Theresa May. Una última cuestión. Hemos visto cómo Truss ha mantenido el aumento del impuesto de sociedades del gobierno de Johnson. No ha sido de todas formas la única reversión, porque ya hace apenas unos días veíamos también cómo en el impuesto de las fortunas también reculaban en algunas variables. Por tanto, estamos viendo cómo ese plan fiscal tan sólido y que tanto defendía la primera ministra, bueno, más allá de las aguas que ya hacía de por sí, empieza a disgregarse poco a poco, y ha anunciado que Jeremy Hunt, el nuevo canciller de Hacienda, va a entregar un nuevo plan fiscal a medio plazo a finales de octubre. No ha concretado fecha, no sé hasta qué punto nos tenemos que situar en el 31 de octubre, que era la fecha límite de la que disponía el antiguo canciller. Un nuevo plan fiscal, ¿qué debería contener para intentar al menos calmar en parte? No vamos a pedir una calma del 100%, pero calmar en parte a los mercados.
Yo personalmente pienso que el problema que ha habido estas últimas semanas no tiene tanto que ver, evidentemente, con la posibilidad del Reino Unido de pagar su deuda, que está ahí, que es innegable, sino con el enfrentamiento directo que ha habido con el Banco Central, ¿no? Digamos que Kwarteng exigía al Banco Central que hiciera lo necesario para sostener la política fiscal, y eso es algo al que el Banco Central se ha negado. Entonces yo creo que los mercados no están tan atentos a un plan específico de sostenibilidad, sino a un respeto o al fin de una lucha institucional con el Banco Central, que tiene que hacer lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Es decir, el gobierno está expandiendo la demanda cuando el Banco Central está intentando amarrarla como consecuencia de una inflación de 2 dígitos. Yo creo que los problemas de los mercados tienen más que ver con ese enfrentamiento que con un plan específico o unas líneas específicas escritas en un papel. Pues nos quedamos nosotros con esas claves. Muchísimas gracias, Enrique Feas, investigador del Real Instituto Elcano. Como siempre, un placer. Un placer. Nos decía